Éxodo 30, verso 7. Dios nos muestra a través de esta porción de la palabra cómo cuando Él llama al sacerdote y al levita, cómo estos se deben de mantener para trabajar en su presencia y en su obra. Dios nos dice que cuando llama a Aarón, Él le da las instrucciones de que cada mañana prepare las lámparas. Dios le dice, deberás quemar incienso aromático sobre el altar. Cuando Dios llamó al sacerdote, cuando Dios le ungió con aceite de la unción, cuando Dios separó a Aarón, Dios le dio estas instrucciones. Aarón no podía separarse de la santidad que Dios le exigió. Aarón tenía y debía mantenerse en una posición espiritual. Él se tenía que mantener bajo santidad. Cuando la palabra del Señor, voy a explicar rapidito, cuando la palabra del Señor nos habla del sacerdote Aarón, decía, Aarón fue ungido con aceite de la unción. Este aceite ya no se puede preparar. La palabra del Señor es espíritu. Dios llama sacerdotes desde el vientre de su madre. La palabra del Señor siendo espíritu, siendo profecía, ella se mueve todo el tiempo, ella fluye. O sea que el hombre nace por la palabra con un ministerio cuando éste es escogido. O sea que el hombre que nace con el ministerio de sacerdocio ya viene ungido desde el vientre. ¿Por qué viene ungido desde el vientre? Es por la palabra, porque ya la palabra fue. A esto se refiere Dios cuando nos dice a través de su palabra, cuando nos habla a través de su palabra, en cuanto hombres como Aarón, que fue bañado con este aceite que ya no se puede volver a preparar. Dios mismo lo hace en el espíritu. Dios mismo trae al hombre. Él es la palabra. Dios es la palabra. Él es el principio y Él es el fin. Por la palabra el hombre nace ya con un ministerio, con una capacidad. La misma palabra es la que forma el hombre. La palabra del Señor es la que forma al hombre. Cada mañana nos dice la palabra del Señor que Aarón debía preparar las lámparas. O sea, él tenía una asignación que hacer. Aarón cada mañana y cada tarde tenía que preparar estas lámparas para que este fuego se mantuviese encendido. Cuando el sacerdote, Dios lo llama a mantenerse limpio, santo y purificado, a preparar las lámparas cada mañana y cada tarde. Cuando el sacerdote prepara las lámparas y luego se va, para poner un ejemplo, a ejercer otros asuntos que Dios no le mandó, todo esto se daña. El sacerdote se daña en espíritu. El sacerdote se daña. O sea, su espíritu se enferma. A esto se refiere Dios cuando le habla al hombre de santidad. El hombre no puede mezclar lo de Dios con nada. Cuando Dios llama al hombre a trabajar en su casa, cuando Dios le entrega un ministerio al hombre
El hombre se tiene que mantener santo, purificado, como Dios le ha llamado. Aarón decía, debía preparar estas lámparas. Él debía cada mañana y cada tarde ejercer este trabajo, mantenerse puro y limpio. Alimentándose Aarón de la palabra del Señor, buscando el rostro del Señor. Aarón se iba a mantener en el espíritu como Dios quería. Inmediatamente vino el pueblo para dar un ejemplo a Aarón y le pidió que le preparase un becerro de oro. Inmediatamente Aarón cayó en la trampa de Satanás y dijo que sí, que lo iba a preparar. Lo comenzó a preparar. El espíritu de Aarón se enfermó. A esto se refiere el Señor. Cuando le dice al hombre que debe de mantenerse purificado y santificado, cuando Él le llama a trabajar en su obra. El hombre no puede mirar al mundo, no puede buscar nada, porque todo lo que ha hecho para el Señor se daña, se contamina el cuerpo. Es porque el alimento para el espíritu es la palabra del Señor. El hombre debe de mantenerse quieto, conectado a la fuente. Yo creo que se puede entender. Yo creo que se puede entender. El hombre debe de mantenerse en la palabra, en oración, buscando el rostro del Señor. Esto fue lo que le exigió Dios a Aarón. Donde quiera que fuera Aarón o saliera Aarón, Aarón no podía tocar nada con sus ojos para dar un ejemplo y desearlo, porque inmediatamente se contamina. Inmediatamente el hombre mira para dar un ejemplo alguna situación. Me voy a explicar. Decía, Aarón debía mantenerse santificado y purificado. En el momento que él saliera de esta manera, él tenía que mantenerse en comunión. Inmediatamente Aarón caminara a ejercer otra cosa que no tuviera nada que ver con la palabra, su espíritu se contamina. O sea, él se tenía que mantener aún. Él tuviera que salir a ejercer situaciones, él se debía mantener en santidad para dar un ejemplo. El ser humano va a su trabajo. El ser humano tiene cosas que hacer cuando Dios le entrega un ministerio. Esto no quiere decir que el ser humano va a vivir bajo santidad como Dios le pide solamente un domingo. El ser humano debe mantenerse en santidad todo el tiempo. Dar a demostrar al mundo. Dar a demostrar al hombre un buen testimonio. Dios le exige al hombre esto.